buenas y santas sean las de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos y seguimos contentos, felices, agradecidos de que un día más, una vez más, pues nos reciban en sus hogares donde quiera que estén. En esta entrega, bueno, les cuento. Ella pudiera ser la primera presidenta de la República, la primera mujer presidenta de la República. Claro, sí, los electores dominicanos lo deciden y su machista-leninista partido lo permite, por supuesto que sí. Ella ya fue vicepresidente de la República, jefa del gabinete social de la presidencia, miembro del comité político de su organización, y si algo faltaba es la señora madre de la jovencita Yolanda América Fernández y Cedeño. Por eso es todo un inmenso placer profesional y personal recibir a Margarita Cedeño Lizardo. Bienvenida, mi dama. Como siempre. Querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como Encantadísima siempre. de estar aquí y estar con ustedes y con tu teleaudiencia que sé que te sigue de manera leal. Antes de entrar a las honduras de la política, ya que la mencioné, caramba, ¿cómo está lo de la niña? Hay que revisarlo ya. ¿Cómo está la jovencita? Una jovencita Yolanda grande, América? una joven grande, muy madura, muy buena, muy noble, gracias al Señor. Muy bien encaminada. ¿Qué está estudiando? Pues, ¿Por dónde van las cosas? Entre comunicación y psicología, creo que se va a inclinar un poco por la neurocomunicación, un poco por ahí. Vamos a ver qué pasa. Ahora tú sabes que los jóvenes estudian como varias carreras a la vez, Sí. y entonces ya no es tan esquematizado como antes, que era o arquitectura, o derecho, o medicina, o ingeniería, sino que ahora tiene muchas oportunidades y ella es muy estudiosa, gracias al Señor. Sí, me ha salido una niña buena. Dios me la cuide, me la bendiga, me la proteja siempre grandemente. Bueno, y los dos otros grandes están también muy sí, bien. sí. Y muy bendecida. Me voy también ampliando la raza con un nieto precioso. Un ya muñeco, está. sí. Ya está Ya. de mami, porque De- entonces ya... Sí. La abuela no, Sí, mami. no, ya no se usa la palabra abuela para nada. Siete nada. nietos. Margarita, la tentación de quedarnos en la familia es mucha, pero el país espera que conversemos de cosas muy importantes para el colectivo. Claro. El PLD está en consulta. Sí. Tu experiencia en esta consulta hasta ahora, ¿cómo ha sido? ¿Qué de nuevo ha ocurrido? Porque ya tienes gran experiencia en estas lides. Sí, bueno, ahora digo que la particularidad es que justamente pues estoy haciendo esta campaña, además de que porque hay almas que salvar, pues también ya desde una óptica más personal, ¿verdad? Ya para yo asumir la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y ya pues próximamente también, Dios mediante, la presidencia de la República. Así lo dicen los números, Maquini, en todas las encuestas que tenemos, que tienen los empresarios y me muestran que tiene una buena parte de la organización de la sociedad civil, es que Margarita gana en el 2024 la presidencia de la República. ¿Pero las de trabajo o las de posicionamiento? Porque ahora se están poniendo de moda una donde yo posiblemente esté adelante para la presidencia. De posicionamiento terrible. Esas son de trabajo. Sí, claro, encuestas de trabajo que de hecho las realizan inclusive empresarios para ellos ver cómo va el futuro o por dónde se encamina el futuro de nuestro país. Y el futuro del país tiene cara de mujer, el rostro es Margarita. Bueno, habría que ver, porque hay ese machismo, leninismo de tu partido, que uno siempre tiene esa observación de a ver si, Pero se si ha roto, ahora es como decía el se ha roto, expresidente. fíjate, ahora somos 6 precandidatos y hay una equidad, una paridad allí. Tenemos 3 mujeres compitiendo y 3 hombres. O sea que ha habido realmente una apertura. Yo creo que la llegada mía como primera dama desde el 2004 ha ido abriendo ese círculo y rompiendo ese círculo machista y ya hay una gran aceptación y confianza, sobre todo credibilidad en ese liderazgo femenino. Por eso yo exhorto a la mujer dominicana a participar en política, a participar de manera activa, a ser tenaz, perseverante y sobre todo hacerlo desde esas capacidades y competencias que hemos ido adquiriendo. No podemos dejar los espacios para que sigan siendo ocupados por personas que no hacen las transformaciones y que no utilizan el poder para lo que es, para servir, para dejar un legado, para transformar, no para ser más grandes ni más fuertes,
sino para que el pueblo dominicano sea mejor. ¿Cómo has sentido esa participación de la mujer? Por ejemplo, en tu equipo, cuando vas a una actividad, la relación hombre-mujer, ¿eso ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, la verdad es que las mujeres, yo diría que el 97 o 98% está con Margarita. Es una euforia, una pasión, una emoción, una energía tan bella la que se siente en estos encuentros que hacemos a nivel nacional, ¿verdad? Y en el interior del país y todo. Y luego entonces con los hombres, pues ha ido creciendo y aumentando esa simpatía y lo he venido notando desde el 2016. 2012 ya habían más hombres, 2016. 2020 ya sí que ahí como que se consagró ese liderazgo femenino de Margarita en los hombres y hombres también de edad adulta, hombres que tú sabes que son más conservadores, que bueno, siempre han visto un liderazgo masculino y sin embargo es la belleza en cada sitio que voy como los hombres de edad adulta se han integrado a la campaña de Margarita Cedeño. ¿Por qué uno percibe que tanto desde los adversarios políticos, digamos el gubernamental PRM o el adversario relativo, que es la Fuerza del Pueblo, a nivel de las redes uno siente que se trata con mayor dureza a Margarita Cedeño que a los demás precandidatos del PLD? Entre PLDistas es otro tema, pero ¿a qué se debe? Hay como un cocorícamo ahí. Bueno, yo te lo voy a explicar gráficamente. Tú eres de la tierra del mango, ¿verdad? Por supuesto. Y al árbol que tiene frutos es que se le tira piedras. Sencillo. Entonces, cada vez que yo veo esos ataques en redes, digo, ok, vamos bien, debe de haber una encuesta que está muy buena ahí en Palacio y en esos partidos de oposición. Es señal que cabalgamos. Señal de que cabalgamos, Sancho, cabalgamos. Las reuniones con la dirección más alta del PLD, con su presidente, de parte de los precandidatos, ¿se siguen dando estas reuniones? ¿Hay una conciencia de parte de los 6 precandidatos de la responsabilidad que tienen? Porque sin unidad no hay victoria y se supone que los adversarios del PLD tienen que trabajar para causar una necesaria división. ¿Qué tal están ustedes? ¿Cómo está? Nosotros nos reunimos de manera frecuente, tenemos también una comisión de seguimiento donde nos reunimos los precandidatos y hay un ambiente de mucha armonía y de mucha, digamos, sinceridad también y saber que ahí están las encuestas, ahí están los números, ahí están, todos tenemos nuestras líneas de investigación y nos damos cuenta de por dónde va la situación y todos estamos también muy conscientes de que lo más importante es la organización. El Partido de la Liberación Dominicana, que siga siendo un partido fuerte, grande, ha seguido creciendo. Luego del 9º Congreso del doctor que nombramos con el nombre de un ilustre hombre honestísimo, íntegro, doctor José Joaquín Vido Medina, que fue mi profesor también. Nosotros hemos seguido creciendo, integrando nuevos miembros. Ahí estamos hablando de unos 400.000 nuevos miembros, Pablo. 400.000 y tantos nuevos miembros y un 57% son jóvenes. Es decir, la juventud está confiando en el PLD para que vuelva a dirigir los destinos de la República Dominicana. Hemos hecho buenos gobiernos, los mejores gobiernos que ha pasado por la República lo hemos hecho nosotros desde el PLD. Lo único que estar en la oposición es tan malo que tiene cosas buenas, porque desde el gobierno el PLD tiene un historial de irregularidades en sus procesos, en sus primarias, en sus procesos eleccionarios internos. Está la historia triste del 99, el AMIBE venció el Estado, la irregularidad más reciente. ¿Qué hay de nuevo, salvo que ahora están en la oposición, en el PLD para aprender la lección y ahora hacer las cosas como debe ser? ¿Y qué tan preparada está Margarita Cedeño para ganar, pero también para perder? Sí, en una contienda se va a ganar y a perder. Y ciertamente nosotros hemos aprendido la lección ya de esos 3 procesos anteriores, como tú bien dices, y son procesos que han estado también permeados por sus circunstancias. Ahora nosotros tenemos ya un partido que está más enfocado a el fortalecimiento interno de la organización.
Y antes eran procesos que se realizaban desde el gobierno, y el gobierno, para poder hacer tan buen gobierno como hicimos, pues también se abandonó un poco el partido, pero estamos ahora bien enfocados en tener todas las garantías, toda la participación de la forma más incluyente, transparente y objetiva, para que todos quedemos conformes. Por supuesto, unos quedaremos más alegres y conformes que otros, pero insisto, ahí están los números. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos en esta conversación con la doctora Margarita Cedeño Lizardo. Doctora Cedeño Lizardo, son ya muchos años, desde aquel 96, subconsultora jurídica. El Poder Ejecutivo. La primera mujer subconsultora, la primera mujer subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo. Así es. Ha pasado mucho tiempo, ha sido muchas luchas, hay historias. ¿No se cansa un dirigente político de la estatura de Margarita Cedeño de esta maledicencia en que se vive en la política ahora a partir del éxito y de la nueva sociedad de las redes sociales y las cosas que uno tiene que, porque antes el estúpido y el loco del barrio hablaban en el colmado, en el bar de la esquina, pero ahora usted tiene que soportarlo en las redes, la democracia. Antes estaba más controlado, más concentrado en espacios más limitados, ¿verdad? Sí, ahora pues toda la familia tenemos un loco, eso es normal, uno se reunía, el loco de la esquina. Bueno, es parte de la democracia y de la infocracia que estamos viviendo, y ciertamente sí, la política se ha convertido en una actividad más cruel, voraz y con mucha desaprensión. Pero yo creo que vale la pena cuando usted quiere hacer una actividad responsable, cuando tú quieres hacer un ejercicio que sabes que es necesario para mejorar las condiciones de vida de la gente, para poder seguir haciendo grande la República Dominicana, para que nuestro pueblo sienta la protección que necesita y requiere de parte del gobierno, de un gobierno capaz, un gobierno competente y un gobierno que esté siempre pensando en la gente. Cada vez que yo veo el mal gobierno que tenemos ahora, pues se me fortalece muchísimo más no solamente el deseo, sino la vocación de servirle a mi país, poner al servicio del pueblo dominicano la experiencia que hemos obtenido ya en esos años desde diferentes aspectos del ejercicio público, y además pues también hacerlo con una visión, con un objetivo, con una meta. Que podamos ser una República Dominicana que sigue creciendo y desarrollándose de manera inclusiva, y donde podamos obtener desarrollo humano integral. El PLD es una gran maquinaria electoral, eso nadie se lo discute, acaba de salir del poder después de 20 años de gobierno, lo que significa un buen gobierno, como dice un amigo mío, un buen gobierno en muy malas circunstancias. Entonces, la competencia está bastante cerrada, lo que quiere decir que el candidato o la candidata del PLD tiene altas posibilidades de convertirse en presidente de la República. Así es. No yo lo es diría al revés descartable a lo que dice tu amigo. Yo diría que este es un mal gobierno en muy buenas circunstancias. El que sabe gobernar en crisis puede generar oportunidades. Las crisis son oportunidades, y lo hemos aprendido en cómo los países que están siendo dirigidos por personas competentes, por equipos competentes, han podido echar hacia adelante en crisis sus estados, sus países. Pero recuerda, Margarita Cedeño, un gobierno que haya iniciado su gestión en las condiciones del actual, y que cuando la cosa mejoraba viene una guerra de Ucrania que recompone el tablero. No, mire, la guerra de Ucrania comenzó ahora en febrero de este año, y el pico más alto de inflación lo tuvimos nosotros en junio del 2021, del año pasado. O sea, no soñaba todavía Rusia y Ucrania entrar en conflicto bélico como el que está viviendo ahora. Hablo de la pandemia, lo que le ha dado eso es nunca se la había oportunidad. visto, un país cerrado.
Bueno, la pandemia lo que le ha dado es la oportunidad de poder obtener 15.000 millones de dólares en préstamos que no han sabido en qué aplicarlos, en qué invertirlos y que muy por el contrario lo que tienen es el dinero guardado pagando intereses por encima de los intereses que se están recibiendo. Y por eso tuve también todo este juego que hay de la subida de la tasa monetaria, claro que sí, porque también hay que recoger todo este dinero que hemos puesto a circular por el altísimo crecimiento que por ego quisimos tener el año pasado, llegando a un 12%. En fin, se han dado unos juegos macroeconómicos que ha afectado a la población y a la población menos favorecida, a la población más pobre. La doctora Saño no está de acuerdo en las políticas de protección a las minorías, todo esto, incluso la continuidad de lo que se venía haciendo, de proteger a los más necesitados. Pero es que no se está dando, es que no se está dando. Mira lo que ha pasado, Pablo, cuando tú hablabas de esa crisis sanitaria y que justamente un país cerrado, ¿a quién le tocó? A nosotros, al PLD. Fue al gobierno del PLD encabezado por el presidente Danilo Medina y a mí como vicepresidenta y coordinadora del Gabinete Social, que nos tocó proteger a la población y de manera sorpresiva, introspectiva, nos explotó en la cara esta crisis sanitaria, que luego se convierte en una crisis económica y una potencial crisis social. ¿Qué hicimos nosotros? Lo hicieron bien, súper bien, doctora. súper bien. Lo que pasa es que ahora usted no quiere reconocerle que también el PRM Abinader lo manejaron bien. Ajá. Es que ustedes los políticos son terribles, no ceden. No, yo la verdad también es que las cosas que puedan ambos han manejado muy bien lo de la pandemia, No, doctora. pero en lo absoluto, comprando vacunas que teníamos que tener 3 o 4 brazos para poder poner toda la cantidad de vacunas que se compraron y se le advirtió desde el principio. Es cierto que se adelantaron a poder asegurar la cantidad de vacunas necesarias para la población, pero se excedieron y luego ¿qué hubo que hacer? Votarlas, desperdiciarlas, ni siquiera las querían donadas en otros países. La pandemia como tal no se ha gestionado. Hace falta medicamentos en las farmacias. En algún momento inclusive nos vimos con escasez en este año con escasez para poder abordar la pandemia. Pero a quien le explotó la pandemia de manera sorpresiva fue a nosotros. Nosotros sí supimos proteger a la población con el quédate en casa, todo el mundo con sus neveras llenas, no salgan a los supermercados, pero hay suficiente comida inclusive para poder producir y generar ingresos desde sus hogares. Y no hubo continuidad del Estado. No, para nada, en lo absoluto. Porque se fue el PLD, llegó el PRM, claro. Y las cosas seguimos siendo reconocidos internacionalmente por el buen manejo. No, ese es mira, a la vice Raquel Peña le han dado muchísimo reconocimiento de lo bien que manejó el Gabinete de Salud, continuando el trabajo del Ministerio de Salud. Entonces, del PLD. Sánchez Cárdenas, amigo. Sí, amigo Sánchez Cárdenas. Lo hizo muy bien. Excelentemente bien, un excelente ministro de Salud y sin él y su credibilidad y la confianza que generaba con una información transparente y oportuna y eficaz, no hubiésemos podido tampoco nosotros vencer esa crisis. En ese momento que te digo fue algo tan atemorizador, porque nosotros no se sabía ni por dónde íbamos, nadie sabía ni siquiera cuáles eran los medicamentos a tratar, cuál era como los laboratorios. Nosotros hicimos una labor extraordinaria sí, para poder contener. Pero una cosa con relación a la protección suya sí social. La celebra, pero la gestión Pablo, Abinader no cede. Yo las cosas que también las puedo decir. Por ejemplo, yo valoro mucho que el presidente haya permanecido ahí en su puesto a don Héctor Valdés, que es un hombre que tiene experiencia, y a la vicegobernadora, que hay que rescatar, que es una mujer, Clarisa de la Rocha. Creo que Yayo está haciendo una labor muy buena ahí en aduanas. Creo que el joven que ni siquiera conozco en aeroportuaria también, en portuaria, perdón, está haciendo una buena labor. En fin, hay algunos funcionarios, fíjate, que inclusive no son del PRM, que están haciendo una buena gestión. Ahora, ¿qué ha pasado con...? Sí, Yayo es un dirigente de la juventud. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado con los programas sociales que han sido destruidos, desbaratados y totalmente, digamos, abandonados? Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre y qué bueno, que de Progresando
Progresando con Solidaridad dice supérate, porque supérate no ha sido más que una superación una vez tras otra de un robo, de un desfalco y de una desintegración total de lo que son los programas sociales. Mi equipo de gobierno, bueno, de esa área, pues justamente ha estado pidiendo múltiples explicaciones y narrando también cómo va este proceso en una decadencia total en perjuicio de los más pobres. Bueno, pero señor, ahí está Pablo, ahí está, ayer justamente salió como familias se están quejando en larguísimas filas, poniéndolas a pasar trabajo por algo que es sus derechos, familias quejándose de que tienen 3 meses que no reciben el subsidio en su tarjeta de Supérate. Y sin embargo, el presidente Abinader Corona, ¿qué hace? Él cree que su popularidad va a crecer como la mía y que lo van a querer como a mí por el entregar tarjetas. ¿Qué él hace? Entrega tarjetas de manera directa, personal, la pone en manos de los familiares y de los beneficiarios. Pero está mal eso. Yo nunca entregué tarjetas y el presidente Medina jamás, porque es una forma de decirle a la gente. El presidente Abinader es muy cercano. Bueno, está bien, pero él lo hace siempre. Está bien, pero él va siempre, después que yo dejo el lugar en la provincia, él va y entrega tarjetas. Pero muy bien, si yo sirvo para que eso se motive el subsidio, me parece muy bien. Nos vamos a la pausa porque me desvié un poco, pero en verdad de lo que se trataba y de lo que se trata es de hablar con una mujer que podría ser la próxima presidenta de la República a partir de lo que son sus principios filosóficos, políticos, innegociables. Después de la pausa, doctora, después de la pausa. Ya regresamos. Los principios políticos, la filosofía política de vida, lo innegociable en la vida política personal de Margarita Cedeño Lizardo. No vaya a ser cosa. Honestidad e integridad. Yo creo que el ser humano debe ser íntegro y la integridad implica honestidad, transparencia, responsabilidad, respeto a la dignidad humana. Y cuando yo me quejaba de esa entrega por política o por votos o compra de votos, es justamente porque yo creo que hay que respetar la dignidad del ser humano. Y nosotros estamos viviendo constitucionalmente en un Estado social y democrático de derechos. Y la protección social es un derecho que le corresponde a la población dominicana excluida, a la población dominicana menos favorecida, a los más pobres. Por eso la protección social yo siempre la llevé a cabo de una manera muy objetiva, de una manera muy rigurosa y científica. Y fuimos premiados internacionalmente y siendo ejemplo a nivel internacional, inclusive en continentes muy apartados como Asia y África, para que Progresando con Solidaridad pudiera demostrar cuál era su modelo de protección social en República Dominicana. Nosotros sentamos las bases y creamos un sistema de protección social que ha retrocedido, por supuesto, lo han estado desarticulando, pero nosotros ya en el 2024, Dios mediante, vamos a retomar nueva vez la protección social en su conjunto, de manera... Las políticas sociales del gobierno del PLD no han sido mejoradas ahora en el gobierno del PRM. ¿Cuáles? Yo hago las preguntas aquí. No, para nada, absolutamente. No. Bueno, por ejemplo, Senace, yo lo felicité. No, yo hago una oposición constructiva y yo reconozco, mira, todos somos dominicanos. Yo siempre he trabajado con un liderazgo nacional. Yo nunca trabajé solo para los PLDistas o solo para los amigos. No. Lo mío siempre ha sido y será y es un liderazgo nacional, trabajando para todos los que me necesitan, para todos los empresarios que tienen que producir, para mejorar la productividad en República Dominicana, para poder desarrollar la creatividad desde una economía naranja que aplicamos, desde la economía circular para la protección del medio ambiente, desde la inserción laboral de los jóvenes y los discapacitados, desde la formación para las mujeres, en fin, o sea, nosotros lo que hemos trabajado siempre es en un ámbito muy transversal y nacional. Oye, entonces, porque usted me habla bien, reconoce el trabajo de los recaudadores, me mencionó a Yayo Sanz Lobatón. Sí. Senasa va bien. Incrementó, la macroeconomía, la estabilidad macroeconómica, don Héctor, saludos, va bien. No me mencionó, pero me imagino que reconoce la recuperación del turismo, el tema zona franca. No, pero parecería que esto es un gobiernazo. Doctora, explíqueme, no estoy entendiendo.
Bueno, lo que sucede es que nosotros estamos como oposición para poder hacer ver qué es lo que hace falta. Nosotros en turismo, ciertamente, mi amigo queridísimo David Collado Sí. ha hecho una excelente gestión, una excelente labor, pero todavía no hemos recuperado la cantidad de miles de turistas que nosotros teníamos en el 2019 y hasta el 2020. Por eso, hasta el Entonces, 2019, porque en el 2020 porque fue hay un cuando choque entró ya la entonces pandemia. de estadísticas Bueno, ahí. ahí están los números ahí. Y lo que ha sucedido con el gobierno del señor Abinader Corona y fue su gran y grandilocuente discurso y presentación de memorias, que no es la que les corresponde, ¿verdad?, constitucionalmente el 27 de febrero, pero él quiso darse esa promoción presentando lo que estaba haciendo, pero ahí se hablaron muchas mentiras, ahí se presentaron datos falsos que el mismo vicepresidente de mi partido, Juan Ariel Jiménez, que fue nuestro ministro de Planificación y Desarrollo, creo que aquí mismo lo presentó en tu programa y ha estado diciéndolo y confrontando las estadísticas que están en los portales de transparencia de las instituciones con lo que aparece en el discurso del presidente Corona. Yo lo que le digo siempre al presidente Abinader es: no se deje encerrar del círculo, no deje que le digan lo que está bien y lo que está bonito sin comprobarlo. Hay que comprobarlo, hay que ir a los lugares, hay que mandar a la gente, hay que estar seguro de lo que uno dice, porque el líder que pierde la credibilidad lo pierde todo. Pero a él se le reconoce como una persona muy cercana, que tiene el don de la ubicuidad, que está en 20 sitios al mismo tiempo, que una noticia le mata la otra, participa en 20 Bueno, ahora actividades justamente el mismo vimos día. cómo redujeron el 4% para poder entonces aplicar miles de millones de pesos a la publicidad y a la promoción. Entonces, eso también es parte de lo que sería un objetivo a nosotros tomar muy en cuenta de qué es lo que persigue, cuál es la finalidad de este gobierno. ¿Más educación o más publicidad? ¿Estamos viviendo en la época de la formación, de la sociedad de la información y el conocimiento para el presidente Abinader Corona, o estamos viviendo en la era del populismo, de la propaganda y de la Sin publicidad? embargo, ha habido una reducción importante ¿En de la dónde? publicidad, del monto de Bueno, publicidad del gobierno eso no con es lo que relación vemos. al... Eso no es lo que vemos, pero lo más importante No es que digo en mi en términos de gobierno la estadísticas, de datos. publicidad no va a depender de lo que se pague, la publicidad va a depender de lo que hagamos. En mi gobierno, Margarita Cedeño a la cabeza, con el Partido de la Liberación Dominicana y aliados, a partir del 2024, nuestra comunicación se va a basar en hechos reales. Es la misma gente la que va a decir lo que se está haciendo, lo que están obteniendo, cómo nuestro gobierno va a impactar a la población dominicana de una manera positiva. Por mis hechos me conocen, y lo dice la Biblia: por sus hechos os conoceréis. Así es que nosotros hemos estado trabajando en todos los aspectos de desarrollo humano integral con las familias dominicanas, y lo hemos hecho también no de una forma medalaganaria o subjetiva o populista, como sucede ahora. Lo hicimos con una medición científica rigurosa a través de un índice de pobreza multidimensional que aplicamos de la Universidad de Oxford. Con OFI, la Oficina de Pobreza y de Desarrollo Humano, aplicamos un índice que se creó aquí para justamente poder medir nosotros el impacto de Progresando con Solidaridad en esa pobreza multidimensional. Como digo, la pobreza no es solamente económica, cambiamos ese concepto de pobreza económica. La pobreza económica era la que se medía desde Banco Central y MEPID. Nosotros en el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales enseñamos, implementamos, ejecutamos y mostramos y aplicamos que la pobreza hay que medirla desde una óptica multidimensional, porque la pobreza es un monstruo que tiene varias cabezas y tenemos que atacarlas todas juntas para poder terminar con ese monstruo de la pobreza. Por eso pudimos lograr la reducción de la pobreza, tanto general, casi a su más mínima expresión, como la pobreza extrema, pasando de un 9% a un 2% y de un 25% a tan solo un 7%. Si no fuera con ese colchón que tiene, con el que nosotros le dejamos a este gobierno de
Abinader Corona para que pudiera trabajar y gobernar en una época de oportunidades más que de crisis, pues ahora mismo en este país hubiese habido un estallido social ya, Y hay porque algo, no se sí, está trabajando con los más pobres. Los pobres se están muriendo del hambre, eso es lo que me dicen cuando yo voy a las comunidades, pero yo lo veo en los supermercados. Pablo, nosotros, lo que yo gastaba en el supermercado, yo estoy gastando 3 veces y somos menos personas en mi casa. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, porque hay una inflación que está afectando sobre todo el quintil 1 y 2. Y eso también lo ha explicado nuestra economista Mercedes Carrasco, brillante, una mujer brillante economista, cómo se ha estructurado la inflación en diferentes porcentajes dependiendo del rubro alimenticio. O sea, no es simple y llanamente una inflación de un 8 punto tanto por debajo del 9, no. Hay productos que marcan de la canasta familiar, que marcan inclusive un 27% de inflación, y con eso la población no puede vivir, y para eso el presidente está tomando los préstamos y no lo está utilizando. Lo que el presidente ha utilizado en protección social y en salud, en las vacunas, porque lo que hicieron fue vacunas, ha sido prácticamente 2.000 millones de pesos, 2.000 millones y tanto de pesos, o sea, un porcentaje bajísimo, bajísimo como inversión social. Pero después, ¿en qué más se está utilizando el dinero que ha tomado prestado? PLD ahora en la ¿Cuál oposición, inversión? ¿ha aprendido algo el PLD? Porque perfecto no son los gobiernos. Entonces, en estos años de Marca eso, oposición, perfectos no son los gobiernos. ajá, Perfectos no somos nadie, exacto. Entonces, somos ¿qué ha aprendido? perfectibles, somos O sea, ¿qué ha perfectibles. aprendido el ¿Qué ha aprendido? A que tenemos PLD? que trabajar intensamente para volver lo más pronto posible, y que un gobierno malo es mucho tiempo aguantar los 4 años, que un gobierno bueno perfectamente puede durar 16 años y la población se siente feliz, contenta, con esperanza siempre, con motivación de trabajar. Vamos a la pausa porque hay preguntas pendientes. Pero yo no voy a durar 16 años. Yo espero que no. No, no, no. 8 y nada más. Vamos a la pausa. Doctora, los gobiernos tienen luces y sombras. Usted ágil y muy bien documentada, ha defendido muy bien su gobierno y ha atacado frontalmente a su adversario, eso se entiende. Ahora, entre las sombras del PLD sobresale el tema ético, el asunto de la corrupción. Sin embargo, llama la atención de que la doctora Cedeño, con un despacho de primera dama, vicepresidenta, jefa del gabinete social, manejo de miles y miles de millones de pesos, nunca la han tocado con el pétalo de una rosa, ni tampoco la han invitado a tomar café. Mire, que podría ser Café Santo Domingo, que no es cualquier café. De nuestro ¿no? queridísimo amigo. Exactamente. Paz descanse. Sin embargo, fuera la doctora Cedeño, como gobierno estamos viendo cosas terribles. ¿Realmente pensaba Margarita Cedeño Lizardo que en el gobierno, en los gobiernos del PLD, porque hay que decir gobiernos con S, del 96, 2000, 2004, 2020, podían haber ocurrido tantas cosas como parece, de presunción de inocencia, parece que han ocurrido y todo lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, lo cierto es que yo me concentré en mi mini gobierno, desde el despacho de primera dama, justamente, bueno, pues una labor muy cercana, muy estrecha con la gente, una labor social, una labor que iba a veces más allá de lo que era primera dama, pero yo lo que hacía era justo llenar nichos vacíos que no llenaba la institucionalidad y los políticos tradicionales, y cerrar brechas. Y ponía también, digamos, que la primera piedra para que ya otros pues siguieran construyendo el monumento. Ya luego entonces como vicepresidenta me concentré también en mi gabinete de coordinación de políticas sociales. Ahí yo estaba dirigiendo 10 instituciones, no era fácil. ¿De cuántos miles de millones estamos hablando en el manejo? Varios miles de millones. Todo depende de cómo lo veamos. Porque el Por gabinete ejemplo, no eran 3 nosotros, cheles y medio. sí, no. Ahí nosotros estábamos hablando de que el subsidio se manejaba, bueno, era algo que entraba y salía directamente por ADES, que es la financiera realmente. Pero ahí en ADES también, pues con la mayor pulcritud siempre, de forma tal que le llegara su subsidio a tiempo completo a quien lo necesitare. No importaba qué tipo digamos, persona fuera, o partidarismo político, o localidad donde viviera,
a quien lo necesitare. Y entonces nosotros pues sí nos concentramos en trabajar de una manera muy pulcra, muy ética, muy honesta. Yo no lo sé hacer de otra forma. Y entonces, A mí me doctora, gusta dormir tranquila. sí, y entonces, Y doctora, ¿cómo dormir toda la explicar noche. que usted son todos los años del mundo? 20 años de gobierno. Sí. Trabajar bien, trabajar Sí, aplicando pero los el problema valores es que me que enseñaron en mi Margarita casa. Cedeño no es el PLD ni es el gobierno del PLD. En los gobiernos del PLD han ocurrido cosas terribles que estamos viendo ahora. Entonces, Sí. De manera se lo muy... voy a preguntar directamente. O sea, ¿es recuperable en términos éticos el PLD ahora que va a competir por alcanzar el poder? Claro. Porque Margarita Cedeño es una funcionaria, fue una Sí. funcionaria. Importante cosa, sí, pero es una. Sí. Ahora, ¿es rescatable? ¿Qué se está haciendo en el PLD para, tomando en cuenta las partes positivas que Claro. usted ágilmente mencionó? Sí. Pablo, Convencer, recuérdate, por pero, favor, pero convencer. recuerda A ver. que el Partido de la Liberación Dominicana tiene más de 2 millones de miembros ahora mismo. Y cuando nosotros depositamos nuestro padrón, estábamos hablando de 1.700.000 miembros. De ese 1.700.000 miembros hay tal vez 6, 7 personas que están siendo mediáticamente imputadas con una judicialización de la política y que hasta prueba en contrario siguen siendo inocentes. Entonces, estamos hablando de un 0.001% de la membresía de nuestro partido. Nosotros tenemos que ver las luces. Las sombras es importante verlas para poderlas iluminar y que no vuelvan a suceder. Medidas Claro que a sí, tomar para pero evitar que vuelva a ocurrir lo que a toda pared, por lo menos la auditoría visual, dice cosas terribles. lo que pasa es que... ¿Qué se haría en un Mira, gobierno del PLD? justamente el jueves en la mañana hubo un programa muy bueno en CDN, bueno, perdónenme que lo mencione, pero en CDN hablando de No, un debido canal proceso, amigo. hablando y donde tú también estuviste en una muy buena Sí. gestión y haces mucha falta. Nosotros, bueno, ahí estuvieron viendo toda la parte de debido proceso y qué es el debido proceso y de dónde surge esa historia del debido proceso. Nosotros tenemos que proteger nuestro derecho de defensa y nuestro derecho a mantenernos y esa presunción de inocencia, porque de lo contrario se pueden generar situaciones de dictadura y de tiranía que no conllevan a nada, destruyen el tejido social. Entonces, para mí es muy simple. Vamos a actuar apegado a la normativa legal, vamos a actuar en cumplimiento siempre de la ley, dentro de la mayor legalidad y legitimidad, con transparencia. Por ejemplo, ahora, los portales de transparencia, no, hay muchísimas instituciones que no lo tienen subido, que no están arriba, que tú no puedes leer la información. Pero además, ¿cuántos casos de corrupción no se han dado en estos apenas casi 2 años? Casi 50 casos de corrupción. Yo no me quiero nunca comparar con lo malo, yo me quiero siempre comparar con lo mejor, con lo bueno. Por eso yo quiero mirar hacia adelante, efectivamente, y hacia atrás solamente podemos mirar lo bueno que ha hecho el PLD. Pero no se puede mejorar un poco la información a partir, por ejemplo, de auditoría visual, porque hay cosas como que lloran Sí. ante la presencia de Dios. Sí. Por ejemplo, hay gente que por su origen social, Sí, o sea, sí. yo no doy Mercedes clase A, entonces bueno, yo no doy villa en casa de campo. Sí. Entonces, por más bien que me vaya, muchos anuncios, que bien, el programa, los libros se han vendido todos, perfecto, no, yo no doy villa de $800,000. Sí. Entonces, mejorar quizás un poco la información, la seguridad del Estado. Digo, oye, tírele el ojo a este señor que está, Sí, oye, sí, ese sí, apartamento en eso es Miami. cierto. ¿Y cómo va a ser que el tigre esté Sí, comprando sí, un sí, todo apartamento eso lo en vamos a- Miami? claro, lo Eso vamos se a- puede mejorar. Sí, lo vamos a implementar y de hecho Sí. yo utilizaba mucho la veeduría social en mis estamentos, en mis instituciones y no solamente interna, sino que también lo creamos, es más, creamos de manera institucional la veeduría social con el Banco Mundial para que igual no hubiese ningún tipo de trasiego o de fraude en el otorgamiento de las tarjetas, en la recepción de los subsidios y en los procesos de compra y de licitación que realizamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es extender todas esas medidas y aplicarlas y hacerlo desde una forma más consciente y objetiva de saber que aparecerán sus traviesos, pero frenarlos a tiempo y, No, porque el y problema eso no ha lo sido la vamos a hacer. corrupción, sino Vamos a la hacerlo. impunidad Sí, exacto. y el exhibicionismo fantoche.
Ahora también nosotros tenemos que fortalecer el Poder Judicial. Yo creo que aquí, para que la justicia sea justicia, tiene que ser justa. Y nosotros tenemos que fortalecer el Poder Judicial para que realmente aplique justicia. ¿No creen la independencia del yo creo que sí, Ministerio yo creo que el Público con Ministerio relación Público, al Poder Ejecutivo? yo creo que el Ministerio Público, yo soy partícipe de que se nombre en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo creo que también debemos de tener mayor independencia en cuanto a los fiscales y a los jueces. O sea, no podemos llenar ese estamento judicial de partidarismo político. Yo creo que tenemos que seguir reforzando esa institucionalidad desde la independencia, desde la capacitación, desde la Escuela Nacional de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Judicatura, de manera tal que se sientan realmente empoderados para aplicar justicia. O sea que la práctica de nombrar en las altas cortes porque yo a dirigentes también he políticos sido fruto de sí. un poder judicial injusto. Recuérdate bien. No, claro, pero Papá Dios puso su mano ahí y con la misma mano que me hicieron la falsificación, esa misma mano se le quemó. Bueno, lo que pasa es que aquello fue tan vulgar. Pero imagínate, vulgar que, claro. Es terrible. Pero estamos hablando de que, por ejemplo, ya en un gobierno del PLD se tomaría medidas para no repetir los errores de tú tomar gente honorable en su inmensa mayoría, pero alto dirigente de la organización y ponerla en altas cortes. Ese error no se repetirá. Bueno, vamos a ver, porque también se eligen, recuérdate que el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia se elige en el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea sí, que... pero usted sabe que después del cambio que hizo el expresidente Fernández, el que es presidente es el matatán y decide. Pero hay una integración muy heterogénea de lo que es realmente el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el Comité Político del Comité Central del PLD no se va a pasar a dirigir una alta corte por más prestancia ética y moral y personal que tenga nadie. Eso debería de ser un principio. Así es. Yo creo que hay mucha gente desde la sociedad civil que no participa en el partidarismo político instalado, que puede perfectamente desempeñar una función con mucha ética, moral y desapego a lo que es la política, más apegado a la legislación. Doctora, yo me despido y le concedo a usted el minuto de oro de este programa para los precandidatos, para que usted me diga no a mí, para que usted diga no a mí, sino al país, la razón por la cual ese ciudadano que nos está viendo debe apoyar y votar por Margarita Cedeño en octubre. Bueno, mis queridos amigos y amigas, ustedes me conocen, el próximo 16 de octubre tenemos la oportunidad de iniciar el fin de este mal gobierno que tenemos actualmente. Vamos a ir a votar 5 por Margarita Cedeño, una mujer que ha trabajado por ustedes desde siempre, desde cualquier estado de funciones en que me ha tocado ejercer, y quiero ir a trabajar por la masa pobre de este pueblo dominicano, por ustedes, esa familia, tú que como familia dominicana estás pues viviendo una de tus peores épocas, sin esperanza, sin ninguna motivación de seguir adelante, pensando que la sociedad nuestra se está derrumbando y cayendo a pedazos. No, hay oportunidades, hay esperanza. En este proyecto de Margarita Cedeño, votando 5, vamos a retornar por la vía del progreso, del bienestar, de la mejora de calidad de vida. Seguiremos combatiendo la pobreza, protegiendo a nuestros pobres, protegiendo a nuestros adultos mayores, dándole oportunidades de educación desde la primera infancia a nuestros niños, educación de calidad, salud para todos y todas. Vamos a ir a trabajar para que todos y todas podamos sentirnos muy orgullosos de ser dominicanos, para proteger nuestro territorio, para proteger nuestra soberanía, para proteger nuestra frontera, para que cada dominicano y cada dominicana tenga la oportunidad de desarrollarse de manera digna, decente y bajo un régimen democrático y un Estado democrático de derechos, de la mano de una mujer con un liderazgo femenino, un liderazgo social, un liderazgo cercano, un liderazgo empático y un liderazgo y un ejercicio de gobierno que ha sido reconocido a nivel internacional por los más altos organismos internacionales, y que gracias a Dios y a la voluntad de ustedes como dominicanos, pues también ejerceremos la presidencia de la República de esa forma transparente, íntegra y honesta con que lo sabemos hacer.
Les quiero, les amo y quiero trabajar por ustedes. Quiero entregar lo que he podido obtener en estos años de ejercicio como experiencia para que todos y todas, juntos y juntas, pues echemos adelante nuestro país, nuestras familias y nuestros hijos merecen una mejor oportunidad, un mejor futuro. El futuro tiene cara de mujer. 5 por Margarita el 16 de octubre. Les amo. No se diga más. Buenas noches y buena suerte. Gracias, mi querido Pablo. Adelante.